Esa noche, nadie en la aldea vio a Popobaba venir, pero todos sintieron su presencia. La luna, oculta detrás de nubes densas, apenas dejaba que su luz alcanzara las calles de la aldea. La oscuridad se cernía sobre cada rincón como un manto pesado, envolviendo las pequeñas casas de barro y paja, las cuales se alineaban como figuras fantasmales. El viento soplaba débilmente, pero no era suficiente para disipar la sensación de inquietud que se apoderaba de la aldea. Algo acechaba en la noche, algo antiguo, que solo se mencionaba en susurros. Nuji, un hombre de avanzada edad y de cabello encanecido, no podía deshacerse de la sensación que lo había estado atormentando durante los últimos días. Vivía solo en una casa apartada, a las afueras de la aldea, cerca del bosque. De vez en cuando, los aldeanos acudían a él en busca de consejo, sabiduría o historias de antaño. Esa noche, sin embargo, no estaba interesado en nada de eso. Algo lo mantenía en alerta. Algo en el aire le advertía que no debía dormir. Sentado en su silla de madera, cerca de la chimenea apagada, Nuji miraba fijamente la pequeña llama de su antorcha, que luchaba contra la oscuridad. Los perros de la aldea ladraban sin cesar, y aunque algunos pensaban que eran solo animales asustados, él sabía que algo más estaba ocurriendo. Esa misma sensación había experimentado cuando era joven, cuando su abuelo le contaba historias sobre un ser que cazaba a aquellos que se atrevían a ignorar las advertencias, Popobaba. Popobaba murmuró para sí mismo. El nombre resonó en su mente, pero algo le decía que esta vez no se trataba de una simple leyenda. Fue entonces cuando lo sintió. Un escalofrío recorrió su espalda, como una corriente fría que atravesaba sus huesos. La luz de la antorcha vaciló, y por un momento, Nuji creyó ver algo en la esquina de la habitación. Un par de ojos rojos brillaban débilmente, como si estuvieran observándolo desde las sombras. El aire se espesó, volviéndose denso, casi insoportable. Nuji se levantó de un salto, pero sus piernas temblaban. El miedo, ese viejo conocido, lo embargaba, pero no era un miedo común. Era algo profundo, visceral, como si estuviera frente a un mal antiguo e imparable. En el exterior, los ladridos se intensificaron, seguidos de un sonido gutural que heló la sangre en las venas de Nuji. Un grito lejano, no humano, se elevó en el aire. El sonido, una mezcla de desesperación y terror, lo atravesó como una daga. Es él, susurró Nuji, pero las palabras salieron vacías. Estaba seguro de lo que había sentido y oído. El Popobaba ya estaba cerca. Salió corriendo de su casa, el miedo golpeando su pecho con fuerza. La aldea estaba en silencio ahora, como si todos los habitantes hubieran sentido la misma presencia. A medida que avanzaba, veía las casas de sus vecinos a su alrededor, oscuras y mudas, como si también estuvieran esperando. En la calle principal, la luna finalmente logró despejar las nubes, iluminando la escena con una luz plateada que parecía más aterradora que reconfortante. De repente, una sombra se deslizó ante él. No era un hombre ni un animal. Era algo más. Algo que parecía estar formado por la misma oscuridad. Allí, en la calle vacía, emergió la figura de Popobaba. Su cuerpo era largo y retorcido, con una piel grisácea y escamosa que reflejaba la poca luz. Su rostro era una máscara grotesca, con ojos rojos como brasas ardientes, que brillaban con una maldad insondable. No tenía un solo sonido en su respiración, pero Nuji podía sentir su presencia a través de cada fibra de su ser. El monstruo se movía con una agilidad impresionante, a pesar de su tamaño, como si estuviera hecho de pura oscuridad. Sus pasos eran tan suaves que apenas podía escuchar el eco de sus pies en el suelo. Pero su mirada, esa mirada fija y penetrante, era suficiente para paralizar a cualquiera. Escúchame bien, Nuji, susurró la voz de Popobaba, una voz que no provenía de su boca, sino de todas partes, como si las mismas sombras hablaran a través de él. No te protegerán tus rezos ni tus historias. Esta vez, no habrá salvación. Nuji intentó moverse, pero sus piernas no respondían. El aire parecía presionarlo con un peso insoportable, como si el mundo entero estuviera colapsando sobre él. No podía gritar. No podía huir. La criatura estaba a su lado ahora, tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo. En ese momento, Popobaba alzó una mano. Una mano que parecía estar formada por sombras, como si fuera parte de la misma oscuridad. La apretó alrededor de su cuello,
y Nuji sintió como su vida comenzaba a desvanecerse, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo sin fin. Cuando Popobaba decide que es tu turno, no hay escapatoria, susurró la criatura, justo antes de que la oscuridad lo engullera por completo. La aldea de Nuji nunca volvió a ser la misma. Aunque la historia de esa noche permaneció en silencio, cada uno de los habitantes lo sabía. Nadie estaba a salvo de la sombra que acechaba desde la oscuridad, esperando su momento. Y todos, sin excepción, sentían que Popobaba regresaría en cualquier momento. El día siguiente amaneció, pero la luz del sol no alcanzaba a disipar el terror que se había instalado en la aldea. Aunque la mayoría de los aldeanos seguían su rutina diaria, el miedo estaba impregnado en el aire, como si cada esquina de la aldea estuviera siendo vigilada. Nadie mencionaba lo ocurrido la noche anterior, pero todos sabían que algo oscuro había llegado para quedarse. Suri, una joven de cabellos trenzados y ojos vivos, se encontraba recolectando leña en el borde del bosque, como hacía cada mañana. A pesar de la sensación de miedo que aún flotaba en el aire, intentó continuar con sus tareas. Sin embargo, algo la hizo detenerse. Mientras caminaba por el claro, vio una huella en el suelo que la hizo fruncir el ceño. No era una huella común de algún animal conocido, sino algo mucho más grande y extraño. El borde de la marca parecía arrugado, como si el suelo hubiera sido quemado o aplastado por una presión enorme. Suri miró a su alrededor, pero no vio nada. El aire se sentía denso, como si todo estuviera esperando que algo sucediera. Con la curiosidad avivada, Suri decidió seguir las huellas, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Algo la impulsaba a hacerlo. El rastro la llevó hasta la casa de Nuji, quien no había sido visto desde la noche anterior. Los perros de la aldea también estaban en silencio, como si supieran que algo no estaba bien. Cuando Suri llegó a la casa del viejo, la puerta estaba abierta, como si alguien hubiera entrado a la fuerza. La casa, que siempre había estado llena de calor y vida, ahora parecía vacía y fría. Con cautela, Suri entró. La oscuridad de la casa la envolvió al instante, y sus pasos resonaban de manera extraña en el suelo de madera. Al caminar por la casa, un olor peculiar le llegó a la nariz. Un aroma agrio y dulzón a la vez, como algo podrido pero a la vez demasiado dulce, llenaba el aire. Suri frunció el ceño, preguntándose qué podría haber causado esa sensación. Al entrar en la habitación principal, algo la hizo detenerse. En el suelo, cerca de la chimenea apagada, vio la misma huella. Solo que ahora era mucho más profunda, como si algo gigante hubiera pasado por allí, dejando una marca imposible de borrar. De repente, un susurro bajo cortó el silencio. Suri giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, la presión en el aire aumentó. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y una sensación de que algo la estaba observando la paralizó. Fue entonces cuando escuchó una voz, distante pero clara, como si viniera de todas partes a la vez. ¡Suri! La voz era fría, metálica, como un eco sin fin. Te veo, te estoy esperando. Suri sintió que su corazón latía con furia. Esa voz era la misma que había escuchado en las historias. La voz de Popobaba. Sin pensarlo, salió corriendo de la casa, sin mirar atrás, sin detenerse ni un segundo. La sombra de la criatura estaba más cerca de lo que imaginaba. Al salir al exterior, el aire parecía volverse aún más denso, y el viento soplaba con fuerza, agitando los árboles y los arbustos cercanos. En la distancia, los perros comenzaban a ladrar nuevamente, esta vez con una desesperación palpable. Suri miró a su alrededor, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación de que algo estaba por suceder la invadió completamente. Cuando llegó a la plaza de la aldea, vio que los demás aldeanos también sentían la misma inquietud. Algunos miraban con miedo a la oscuridad, mientras que otros simplemente permanecían en silencio, como si todos esperaran lo inevitable. En ese momento, el cielo se oscureció aún más, y la luz del sol desapareció completamente, dejando la aldea envuelta en sombras. Suri sintió un escalofrío al ver cómo la oscuridad parecía tragarse todo a su paso. Y, de repente, lo sintió. Popobaba. La criatura apareció frente a ellos, moviéndose con una rapidez sobrenatural, deslizándose en la oscuridad como una sombra alargada. Nadie se atrevió a hacer un solo movimiento. La aldea entera parecía paralizada, como si el miedo hubiera cortado toda esperanza.
Suri miró a la criatura, que la observaba con esos ojos rojos que brillaban intensamente. En ese instante, entendió que no había escape. El Popobaba no perdonaba. La aldea estaba condenada. La oscuridad que se había desbordado esa noche no se limitaba al cielo. La misma aldea parecía haberse sumido en un abismo de sombras vivas, como si la tierra misma estuviera siendo absorbida por algo antiguo y maligno. El viento, que antes acariciaba suavemente los campos, ahora era pesado y gélido, llevando consigo un aire denso que cortaba la respiración. Cada rincón de la aldea estaba impregnado de un silencio profundo, pero inquietante, que resonaba en los oídos de los aldeanos. Suri, atrapada en ese silencio, miraba fijamente a Popobaba, que la observaba con sus ojos rojos, brillantes como brasas. La figura del monstruo parecía desdibujarse con la oscuridad que lo rodeaba, pero sus ojos eran inconfundibles, fijos en ella, como si pudiera ver su alma. Nadie se atrevía a moverse, todo el mundo estaba inmovilizado, como si el simple acto de respirar pudiera atraer su atención mortal. El Popobaba avanzó, sus pasos resonando levemente en el suelo, y Suri sintió que su cuerpo se tensaba involuntariamente, como si el aire que la rodeaba se volviera más espeso. La criatura no caminaba como un ser humano ni como un animal, sus movimientos eran fluidos, flotantes, como si estuviera desplazándose a través de la misma oscuridad que lo envolvía. No había sonido alguno, pero la presencia de la bestia llenaba todo el espacio, como una presión invisible que se acumulaba sobre ellos. «Te he estado observando», Suri dijo la criatura en su voz gutural, que resonaba en la mente de todos como un eco profundo, no como palabras, sino como un susurro que atravesaba sus pensamientos. «Has sentido mi presencia, pero lo que aún no entiendes es que, cuando Popobaba te elige, ya no hay vuelta atrás». Suri tragó saliva, pero no podía pronunciar palabra. El terror la había inmovilizado. Su mente se llenaba de imágenes caóticas, recuerdos distorsionados de historias contadas por los ancianos, de voces murmurando advertencias sobre el monstruo que se alimentaba de su miedo. Y ahora, allí estaba, frente a ella, listo para reclamar su precio. Los aldeanos, algunos de rodillas, otros con las manos levantadas hacia el cielo, intentaban invocar cualquier cosa que pudiera salvarlos, pero nada parecía tener efecto. El miedo, puro y sin máscara, había paralizado a todos, y Popobaba lo sabía. El monstruo se alimentaba de ese miedo, lo absorbía como si fuera la más dulce de las presas. La figura de Popobaba comenzó a moverse con más rapidez, su sombra alargándose, distorsionándose en el suelo como una serpiente que se enroscaba en el aire. Suri, a pesar de su pavor, intentó retroceder, pero no pudo. Sus pies no se movían, como si una fuerza invisible los estuviera manteniendo pegados al suelo. La criatura se acercó más, su respiración profunda y pesada llenando el espacio alrededor de ella. No podía escapar. «Nadie escapa», susurró Popobaba, acercándose más a ella. Suri cerró los ojos, esperando lo peor. Cada fibra de su ser gritaba en contra de su destino, pero algo dentro de ella sabía que no podía evitar lo que se avecinaba. En ese instante, el monstruo extendió una mano hacia ella, una mano que parecía estar hecha de pura sombra, como si no tuviera forma ni sustancia. La tocó. Un ardor recorrió el cuerpo de Suri, un dolor intenso que se apoderó de cada uno de sus músculos, como si la misma oscuridad estuviera quemándola por dentro. Un grito se formó en su garganta, pero nunca llegó a salir. La criatura estaba absorbiendo su miedo, alimentándose de su terror, y ella no podía hacer nada para detenerlo. Suri abrió los ojos, esperando ver la muerte en los ojos de Popobaba, pero en su lugar vio algo aún más aterrador, su propia imagen reflejada en esos ojos rojos. Era como si estuviera viendo el reflejo de su alma, oscura y distorsionada por la presencia del monstruo. Los recuerdos de su vida pasaron rápidamente ante ella, los momentos felices, los rostros de su familia, los días tranquilos en la aldea. Todo se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubiera existido. Pero entonces, una luz fugaz apareció, como un destello en medio de la oscuridad. No era la luz del sol, ni de las antorchas, sino algo diferente, algo que emanaba desde dentro de Suri misma. La criatura, por un instante, titubeó, como si algo la estuviera desestabilizando. Un suspiro salió de su boca, pero no fue de satisfacción, sino de frustración. Algo había interferido en su poder. Suri no entendía lo que estaba sucediendo,
pero algo dentro de ella, algo profundo, comenzó a despertar. A pesar del terror que la rodeaba, algo en su interior luchaba por salir. No era solo miedo lo que sentía, también había rabia. Rabia contra la criatura que había llegado para arruinarlo todo, rabia contra la oscuridad que estaba consumiendo su mundo. Y esa rabia se convirtió en fuerza. Con un grito gutural, Suri dio un paso hacia adelante. A pesar de que sus piernas aún temblaban, su corazón latía con fuerza. Los aldeanos, que miraban atónitos, comenzaron a reaccionar. Algunos se levantaron, otros balbucearon palabras de esperanza. La oscuridad, aunque aún presente, comenzó a retroceder un poco. Popobaba, sorprendida por la resistencia, retrocedió un paso. Su sombra comenzó a desvanecerse, pero no lo suficiente como para perder el control. La criatura aún estaba allí, más cerca que nunca. Sin embargo, algo había cambiado. La lucha por la supervivencia había comenzado. Suri ya no era solo una víctima. La aldea ya no era solo un lugar al que la criatura podía destruir. La lucha ahora era mutua. No te equivoques, dijo Popobaba, sus ojos brillando con furia. No puedes ganar. Ya es demasiado tarde. Pero Suri, a pesar del miedo y el dolor, se preparó para lo peor. Sabía que no había escapatoria, pero al menos podría enfrentar lo que viniera con dignidad. Y, en ese momento, comprendió que la verdadera fuerza no siempre radica en la huida, sino en la resistencia.